y que estén preparados para la fama, porque de la noche a la mañana son jugadores muy famosos donde los ve, los saluda, les pide autógrafos, les tienen permitido casi todo por el hecho de ser futbolistas. Educarlos más en esta parte de la fama, de la mentalidad de querer ir a jugar a Europa, y sé que es complicado cuando aquí te ofrecen un sueldo a lo mejor muy grande. A ver, el dinero te va a llegar en esas cantidades a lo mejor más adelante. Creo que sí falta un poco más de educación en el descanso. Me tocó estar 17 años en el Club Santos Laguna, sí. Y la verdad teníamos todo, y todavía te encuentras algunas trabas con la mentalidad del jugador, porque el futbolista no se acaba cuando sale de las canchas ni cuando sale del club. Sigue siendo futbolista las 24 horas, los 365 días del año. Su alimentación, su descanso, su desarrollo, su parte académica y su parte familiar y social, porque es un conjunto. Ni el entrenador puede solo sin la familia, ni la familia puede sin el entrenador. Que lo hemos demostrado en la historia, que cuando un grupo de jugadores mentalmente se trabajan y están muy fuertes, hemos sido campeones del mundo. Los mismos resultados se consideran diferente con un entrenador extranjero a un mexicano. Su mayor virtud es el regate, y le piden que toquen. Entonces estás rompiendo con el talento de él. Algunos clubes después van y compran a un extranjero con estas características. Profe, me da una oportunidad. No tenemos nada que perder. Hola, ¿qué tal amigos de Box to Box? Hoy tengo el placer de presentarles al señor Omar Tapia. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Todo bien? Gracias por la invitación. No, gracias a ti por abrirte el espacio. Primero quiero preguntarte, ¿cómo ha sido tu experiencia como formador en el fútbol mexicano? Ya me comentabas detrás de cámaras que tuviste la posibilidad de trabajar en Santos Laguna como formador, pero ahora estás en la Sub-16 de México. ¿Cómo ha sido tu experiencia? Creo que ha sido una linda experiencia y un gran camino, donde en Santos Laguna entré con los niños de 6 años, pasando por todas las categorías. Parece un poco de película, pero así es: de 6, de 7, de 8, de 9, 10, 11, 12, 13, 14, sub-15, sub-17, sub-20, y estar trabajando de auxiliar con el primer equipo. Entonces, creo que al final he visto los procesos de cada edad y me ha ayudado a ser mejor entrenador para ayudarle a mis jugadores a formar. Muy bien. Ahora, profundizando un poco en cuál es el rol que tiene un entrenador, porque el entrenador es una figura a la que se le critica mucho, tanto para bien como para mal. Yo te diría, ¿cuál es la influencia real que tiene un entrenador reflejado en lo que sucede dentro del campo con los jugadores, el comportamiento que tienen? ¿Qué tanta influencia? Yo creo que bastante. Sobre todo, vamos a partir un poquito de categorías infantiles. Creo que es un gran porcentaje, porque estás también educando no solo al futbolista, sino también a la persona en conjunto con los papás. Sí. Entonces, los mismos padres te comentan que tienes una influencia muy grande como entrenador, porque el niño, inclusive esa figura de entrenador, a veces es más que el papá. A veces te piden ayuda hasta para la escuela, para muchas situaciones. Y conforme va creciendo, creo que va bajando un poco, pero considero que es bastante la influencia del entrenador, porque no solo es entrenarlos en el campo, es también, bajo tu experiencia, estarlos aconsejando constantemente de muchas situaciones, de nutrición, de socialmente por dónde te tienes que conducir, porque uno ya recorrió ese camino y uno se capacita en todas las áreas, sí, para buscar ayudarlos integralmente. Entonces yo creo que sí tiene bastante influencia, y a lo mejor en un jugador más hecho, a lo mejor un poco menos, pero ya recorrió ese muchacho bastantes años en formación. Aprovechando la coyuntura que en este momento vive la selección mexicana a nivel mayor, se ha manejado una narrativa de que hemos fallado en la detección de talento, en la formación. Tú, como formador que lo has vivido desde las entrañas, ¿crees que realmente es un problema eso? No creo, no estoy de acuerdo, porque creo que tenemos jugadores de muchísima calidad, un gran talento, y los vemos a estos jugadores, pocos que van al extranjero, y ven los referentes que son. A lo mejor son pocos,
pero son grandes referentes en sus clubes como lo hemos tenido históricamente. Rafa Márquez, el Chucky Lozano, por darte unos ejemplos. De aquí en la Liga MX, que para mí se me hace una liga muy competitiva, también son referentes en sus clubes. Entonces no creo del todo que estén mal formados. Creo que se forman bien, son muy competitivos y son muchos factores el por qué a lo mejor no llegan a rendir como quisiéramos en la selección mayor. Entonces, pero la formación, hay bastantes entrenadores muy capaces y muy buenos que están trabajando en fuerzas básicas y que su trabajo se ve reflejado con cada jugador que debuta. ¿Qué es lo que notas en el proceso que sucede en este salto del fútbol formativo a llegar a la primera división? Me comentas, hay mucho talento, ok. ¿Ustedes qué han visto que sucede en el proceso al momento de dar el salto? ¿La oportunidad es tardía o qué pasa? Yo creo, como te digo, el futbolista es una formación integral. No nos olvidemos que no solo es el jugador dentro del campo, que a edades más tempranas y más jóvenes están más lejos de tantas distracciones que se les presentan a los jugadores. Para mí eso es un factor fundamental, y también los sueldos económicos. Mientras son más chicos, pues realmente no les pagan nada, son muy poco. Cuando ya empiezan a dar ese salto, empieza un mundo para el joven desconocido. Yo creo que nos falta más educación a estos jóvenes para que en ese proceso logren estabilizarse emocionalmente y que estén preparados para la fama, porque de la noche a la mañana son jugadores muy famosos donde cualquiera los ve, los saluda, les pide autógrafos, los invitan a comer, les tienen permitido casi todo por el hecho de ser futbolistas. Creo que esta parte podríamos avanzar en el fútbol mexicano, de educarlos más en esta parte de la fama y de que van a llegar a una selección mayor, a un primer equipo, donde pues estás expuesto a muchas cosas. A muchísimas cosas. ¿Consideras que hay un déficit en la mentalidad del futbolista mexicano? Creo que es un área de oportunidad que podemos todavía seguir creciendo mucho. Creo que sí nos falta también una parte de este profesionalismo, de la mentalidad de querer ir a jugar a Europa. Y sé que es complicado cuando aquí te ofrecen un sueldo a lo mejor muy grande. Que a veces es inaccesible para el fútbol europeo, esas primeras ligas. Así es, entonces los pocos que se han ido es exactamente por lo que comentas, a lo mejor esa mentalidad que dice, yo el sueldo ahorita lo dejo a segundo plano y voy porque quiero crecer más futbolísticamente con el roce internacional. O sea, no es fácil, llegan a un joven y te hacen un contrato de 5 años, te garantizan ya una gran parte de tu patrimonio. O sea, están tentados, es lo que mismo que te vuelvo a comentar. Yo creo que a lo mejor retroceder un poco y educarlos. A ver, el dinero te va a llegar en esas cantidades, a lo mejor más adelante, pero el irte a jugar a Europa, tener ese reto internacional, te va a dar más nivel, que es lo que te hace falta a ti, porque estás todavía en edad de desarrollo, y más adelante va a venir todo lo demás. Creo que nos faltan ahí sí más horas, gente más profesional de estar involucrando constantemente esos mensajes. ¿Cómo notas al futbolista mexicano en términos de disciplina, preparación física, alimentación, hábitos? También hay un déficit ahí, porque yo he notado entrevistas donde los futbolistas sí enfatizan demasiado que hay un contraste muy evidente entre la disciplina que notan en los futbolistas de los clubes europeos y lo que ven aquí. Yo creo que el conocimiento lo tienen la mayoría de todos los clubes de México. Ok. O sea, está el conocimiento porque tienen profesionales de nutrición, en ese sentido, de todos esos aspectos. Pero creo que nos falta ser a lo mejor más estrictos, de no permitirles y consentirles algunas pequeñas cosas, porque después se van a Europa y no se los permiten. O sea, exactamente, ahí no se los permiten, no te puedes pasar tantos gramos, cada semana te están multando, o no te alinean, no juegas. Y acá a lo mejor, porque son buenos jugadores, creemos que en el proceso
va a ir concientizando, y creo que en esa parte podemos mejorar, ser más estrictos en esta parte de nutrición, que es fundamental hoy en día. En la parte física creo que hay preparadores físicos muy capacitados. Creo que sí falta un poco más de educación en el descanso. Okay. Creo que esa parte es fundamental, porque en los clubes tú los preparas, los agredes físicamente en el buen sentido para desarrollar una masa muscular. Pero si este jugador no tiene el descanso, esta disciplina, pues no terminas desarrollándolo, terminas al contrario perjudicándolo. Entonces creo que sí falta también un poquito más de esta cultura de conciencia más que todo. O sea, en términos de equipo multidisciplinario, podríamos llamar infraestructura, como entrenador no te has encontrado ningún inconveniente hasta el momento. Conozco la mayoría de los clubes y la verdad tienen todas estas áreas a tu alcance. Me tocó estar 17 años en el Club Santos Laguna y la verdad teníamos todo. Cantera distinguida. Y creo que por lo mismo, digo, va por ahí el mensaje y lo de esta plática. Creo que cuando tienes áreas muy profesionales, el enfoque del club es potencializar y desarrollar a los jóvenes, pues es más fácil. Es más fácil, y todavía te encuentras algunas trabas con la mentalidad del jugador. Pero está en el mensaje constante de estarle diciendo, sobre todo en el descanso, porque el futbolista no se acaba cuando sale de las canchas ni cuando sale del club. Sigue siendo futbolista las 24 horas, los 365 días del año. No les das sus mensajes y quieren vivir a veces una doble vida, es donde está complicado. Soy futbolista nada más cuando estoy en el club, y cuando salgo de ahí soy un jugador. No soy jugador, soy una persona normal. No, te tienes que cuidar como futbolista profesional, que hoy demanda en la actualidad, son más atletas. Entonces creo que conforme mandemos más los mensajes y los clubes, en la mayoría del fútbol mexicano tienen estas áreas. ¿Esa es la estrategia que a nivel personal tú has incorporado en tus entrenamientos al momento de tener este involucramiento más personal con el futbolista? Yo he encontrado esta clave a través de los años de hacer convenios, no solo con el jugador, sino con la familia. Y me ha dado grandes resultados. Muy bien. De ponerlos en papel exactamente su alimentación, su descanso, su desarrollo, su parte académica y su parte familiar y social. Porque es un conjunto. Ni el entrenador puede solo sin la familia, ni la familia puede sin el entrenador. Creo que cuando se conjunta eso y vas realmente a hacer compromisos que los estás midiendo semana a semana, mes a mes, y vas redireccionando, yo he encontrado grandes resultados. Ok, si yo te preguntara, ¿cómo notas el perfil del futbolista mexicano en el apartado táctico, en el apartado técnico, en la cuestión de la mentalidad? ¿Qué me dirías? ¿Sabe recibir perfilado? ¿Le cuesta trabajo adaptarse al modelo de juego que ustedes impongan? Yo creo que el futbolista mexicano tiene grandes virtudes y grandes áreas de oportunidad. Tácticamente, desde fuerzas básicas, la mayoría de los entrenadores son buenos tácticamente. Entonces van creciendo con muchos entrenadores donde juegan con línea de 3, que juegan con línea de 4, que juegan con línea de 5, que juegan diferentes sistemas y diferentes modelos de juego. Entonces eso el jugador le va ampliando su cultura, a diferencia de algunas partes de Europa, que son más estructurados y no cambian. Yo creo que es una ventaja que tenemos los mexicanos, que el jugador tácticamente es bueno. Técnicamente también creo que el jugador compite a nivel internacional, obviamente no como algunas potencias. Me han comentado que el biotipo sí hay una brecha importante entre lo que sucede en México, que compite a partir de lo táctico, de lo técnico, pero que en el apartado físico por naturaleza hay cosas que no nos hacen tan dotados como otros países. Así es, creo que somos muy resistentes, el jugador es muy resistente, pero si encontraste jugadores potentes, veloces, porque no es nuestra genética. Claro. Y a base de la cuestión táctica, de lo que te digo, que somos muy buenos, porque desde chicos los niños están con estas tareas tácticas, competimos. Y la mentalidad, digo,
lo comentamos ahorita, creo que es un área de oportunidad que tenemos que seguir avanzando, que lo hemos demostrado en la historia, que cuando un grupo de jugadores mentalmente se trabajan y están muy fuertes, hemos sido campeones del mundo. Sí. En categorías inferiores. Y hemos competido en mundiales muy bien, que nos ha faltado ese paso, pero bueno, es un área de oportunidad de nuestro mismo país, de nuestra misma cultura, que estamos para allá avanzando, que la tenemos. Creo que la tenemos detectada y dependerá de todos los que involucren al futbolista, de seguir con esta mentalidad de que podemos conseguir cosas importantes. ¿Hace falta capacitar mejor a los entrenadores y formadores en México? Yo creo que sí, te comento que sí hay entrenadores muy buenos, porque conozco algunos de ellos, pero creo que hay pocos. Ok. Creo que sí faltaría mucho mayor capacitación en todos los sentidos, sobre todo en categorías más infantiles. Creo que ahí hay una gran área de oportunidad de capacitación desde la preparación física y desde el entrenador. Creo que eso nos va a acortar todavía los tiempos de los cuales hemos ido avanzando. Si le metemos ahí mucha capacitación a todos estos profesores, no te digo no solamente de los clubes, te digo del que está en la deportiva, que tiene a los niños de 5 a 10 años, que todavía un club profesional no va y lo capta, pero que ya tiene 5 años con ese entrenador, que el entrenador tiene un trabajo, que se dedica a otra cosa y en las tardes va a entrenar de vez en cuando a estos niños y el fin de semana tienen partido. A todos esos entrenadores creo que si les damos una gran capacitación le vamos a ganar 5 o 6 años mientras esté el jugador con él y los clubes van a rescatarlo. Fíjate, otro entrenador me comentaba que el fútbol más abandonado en México es el infantil. Porque cuando pasan del fútbol infantil de los 6, 7 años a unas fuerzas básicas, ese salto les cuesta mucho trabajo. Así es. Coincido con él y tan importante, porque me ha tocado simplemente la parte física, el saber que en esas edades es fundamental su coordinación motriz. Es fundamental, no tanto que jueguen fútbol, sino que sean bien coordinados. Y el entrenador del que te estoy platicando no sabe, no tiene el conocimiento. Entonces los pone a jugar fútbol cuando en ese momento es lo secundario. Ahí entonces empezaremos a dar pasos agigantados en este sentido. Yo creo que ojalá y pronto podamos apoyar a todos estos entrenadores capacitándonos. Y mira, no excedemos los 5 entrenadores mexicanos en primera división. Amén de lo que comentábamos de que quizá falta capacitar de mejor manera a los entrenadores mexicanos. Les hace falta paciencia, les hace falta, bueno, ya ahondábamos un poco en la capacidad, pero ¿cuál es la razón detrás de esta estadística que no deja de ser demoledora? ¿Sí se le tiene menos paciencia al entrenador mexicano que a un entrenador extranjero? ¿Hay cierto malinchismo en cuanto a eso? Yo creo que sí, porque lo vemos torneo tras torneo, los mismos resultados se consideran diferente con un entrenador extranjero a un mexicano. Eso está estadísticamente, o sea, podemos entrar en percepción en lo que tú y yo creemos, pero estadísticamente los mismos puntos al mexicano lo terminan por cortar de decir, y creo que hay muchos entrenadores mexicanos jóvenes, preparados, capacitados, que merecen que les den la oportunidad, porque también van a un entrenador joven, extranjero, igual que tienen la misma jerarquía o currículum y les dan la oportunidad al extranjero. Yo me pregunto también, no sé a qué se deba de parte del directivo, pero yo conozco muchos entrenadores muy capaces porque los he visto trabajar en el día a día y les veo todos los resultados detrás de ellos. ¿Qué les falta? Que les den una oportunidad. O sea, son gente preparada de años. O sea, no son gente inventada. Creo que nos falta que nos abra más ese espacio para poder dirigir. En la Federación Mexicana de Fútbol, el año pasado se planteó que debía profesionalizarse todavía más lo que es ser un entrenador con licencias UEFA Pro. Sabemos que existe el curso de ENDIT, pero ¿cómo te has preparado tú? También sabemos que están los cursos de MVP, los de la Academia FEC. ¿Cómo ha sido tu preparación y qué haces continuamente para sostenerte en el mapa? Yo creo, lo dices bien, es un gran proyecto que
Espero y pronto se cristalice, pero ya está ahí, Ya se comentó. Ya se comentó y creo que es algo que está pasando y para allá apunta esta capacitación. Pero en mi caso digo, bueno, yo desde muy joven me gradué del ENDIT en el 2010, me sigo capacitando constantemente, viendo de diferentes partes, a ver entrenadores cómo trabajan, que esto al final es capacitación, entrenadores ganadores, entrenadores que entrenan muy bien. Me fui en el 2018 a España a vivir 6 meses con la idea justamente de salir de la comodidad, de salir de aquí, de querer crecer con muchos sacrificios, con muchos esfuerzos, pero de querer avanzar también como entrenador. La verdad que tuve un conocimiento muy importante integralmente, porque vi mucho fútbol de todas las categorías infantiles, juveniles, de primera, la Copa, la Champions, ver entrenamientos. Entonces, creo que esa es la manera de también querer avanzar. Y después están los resultados que he obtenido en el Club Santos. He tenido la posibilidad de contribuir con muchos futbolistas que hoy los veo en primera, en Europa, en muchos clubes de primera división, que siendo pieza importante en la selección mayor y aparte todavía ganar, tener varios campeonatos en todas las categorías, en la sub-20 doble. Entonces creo que constantemente ahorita en la selección, estar acá, estar viendo a mis compañeros, ir a ver de repente entrenar a entrenadores de primera división para estar compartiendo su modelo y ir perfeccionando el nuestro. Muy bien. ¿Crees que en ocasiones por lo académico y lo mecanizado que puede llegar a estar la impartición de un entrenador, a veces se limita la capacidad de un futbolista? Tú tuviste a Jordan Carrillo. Jordan es un futbolista con mucho desparpajo, le gusta regatear, muy móvil, y este perfil de futbolista se está extinguiendo un poco, no solo en México, sino a nivel internacional. Entonces, ahora que lo has visto como formador, ¿crees que al momento de impartirles esta parte académica, de conceptos, táctica, se le puede llegar a limitar la capacidad de, oye, ¿sabes qué? No conduzcas, mejor da el paso hacia atrás, da el paso horizontal, en lugar de enfrentarte al uno contra uno? ¿Esto realmente pasa? Bastante. Qué buena pregunta que me haces, y bastante, y te agradezco porque sí vemos a jugadores cada vez menos habilidosos en el fútbol mundial, pero estadísticamente menos en México. Así es. Y somos los formadores los que los tenemos a tempranas edades. Algo está pasando. Y yo me he dado cuenta que a jugadores con características de Jordan Carrillo, y que yo lo tuve muchos años, los limitan exactamente. Jordan Carrillo es un jugador de 1,68, 69. Su mayor virtud es el regate. El 1 contra 1 o el 1 contra 2. O sea, él es capaz de quitarse a un jugador o a dos. Y le piden que toquen, que toquen, que toquen, que toquen, que toquen. Entonces estás rompiendo con con el talento de él, que por eso el club fue por él. Lo vio y una de sus mayores virtudes era el regate. Y llegan a los clubes y se lo quieres quitar. Entonces no estamos siendo coherentes. Yo creo que está en la capacidad del entrenador de a quién estimularle sus virtudes y a quienes sí ayudarles. Si tú no tienes un buen regate, pero es un buen recuperador y un buen pasador, a él sí le tienes que dar esas indicaciones. Pero al regateador le tienes que decir encara, atrévete. Porque es la única manera de aprender. Llevando en la práctica, equivocándose, corrigiendo, y tú lo vas acompañando. Pero es el que va tomando la decisión el jugador. Es el que va descubriendo la manera de saber cuándo ya fijo a 2 o a 3 y cuándo pasar. Pero si tú no le das esas oportunidades de hacerlo, ¿cuándo lo va a aprender? Claro. Y ojalá un día vayas a Jordan Carrillo y le preguntes. Yo tengo mi ego muy centrado, no tengo ningún problema, pero hay jugadores que son muy talentosos y tú los tocas lo menos posible, que los tienes que acompañar.
Tienes que dejarlo ser. Tienes que acompañarlos, porque si no, entonces malformas. Entonces, pero a cada uno de esos jugadores, y a Jordan te comparto una de mis anécdotas, normalmente le decía, tú juega con la pelota, haz lo que quieras. Haz lo que quieras. Tú vas, y yo te voy a ir acompañando cuando vea que te excedas de eso. Pero necesito que intentes, porque es tu mayor virtud. Él no es un rematador que diga, bueno, tengo otra área de ir a rematar y ganarle a los centrales. Su manera de defenderse él es regateando. Entonces, jugadores como él se frustran, porque me tocó platicar mucho con él. Tenía otros entrenadores que se frustraban porque apenas la agarraba, toca. O sea, es frustrante y los vas perdiendo. ¿Y qué hace el jugador ya después de años? Toca. Y perdimos a ese jugador diferente. Y pierde confianza. Obvio, pierde confianza y ya deja de intentar, tiene miedo, porque el entrenador o lo va a regañar o lo va a sacar del partido. Entonces yo creo que está ahí la capacidad del entrenador de saber llevar a cada uno De acuerdo según a su sus talento. condiciones. Por eso haces una radiografía de él. Te comentaba un poquito más atrás que yo me siento que hago objetivos. ¿Cuál es tu virtud? No sé, el juego aéreo. Bueno, vamos a estimularte tu juego aéreo. ¿Cuál es tu virtud? El asistir. Bueno, vamos a buscarte situaciones donde tú estés buscando asistir. Tú eres recuperador de pelota. Bueno, recupérate, vuélvete especialista en eso. Porque todos son diferentes. Los 11 jugadores de un portero son capacidades diferentes. Y no los podemos poner en un mismo molde. Claro. No los podemos poner en un mismo molde. Entonces, creo que ahí está la capacidad y la virtud del entrenador. Y qué buena pregunta, lo agradezco, digo, porque me encuentro otros jugadores de repente en otros clubes o por ahí, por no decir nombre, y están frustrados por esta misma situación. Sí, y es responsabilidad del entrenador, por lo que entiendo, ponerlos en esa situación en donde más destacan, como bien lo dices. Este es regateador, entonces hay que ponerlo a regatear, hay que ponerlo en 2 contra 1, porque ese jugador diferencial en los últimos 3 cuartos, se me ocurren 4 en este momento. Tecatito, Lainez, Marcelo Flores y Jordan Carrillo. Que te marca una diferencia en el 1 contra 1. Pero después, por que te interrumpa, algunos clubes después van y compran a un extranjero con estas características. Claro. O sea, un regateador. Cuando lo tuviste en básicas, tuviste mucho tiempo para estimularle y se lo cortaste, no lo dejaste. Y no llega y después vas y compras por una fortuna con las mismas características, un extranjero. Claro. Entonces tiene que estar bien guiado. Últimas 2 preguntas, Omar. Te agradezco mucho tu tiempo. El tema de los mexicoamericanos. Tú dirigiste también a Santiago Muñoz. Así es. Un centro delantero muy móvil, que él provenía de Alianza Fútbol, si no me equivoco, de una visoría que hizo Santos Laguna. ¿Cómo va este tema? ¿Hay una imposición, o bueno, no sé si esa sea la palabra, sino una pauta que les ha trazado Andrés Lilini para ampliar el universo de futbolistas mexicoamericanos, que esa ha sido la mayoría, que pueden reclutar? ¿Ustedes los visorean o cómo es ese proceso? Yo creo que ha sido un gran acierto del profe Andrés. De acuerdo. Y del primer día que hablamos, porque a mí me pasó en Santos, coincidí mucho con él. Nosotros hay que ver a todos los que tengan talento y sean mexicanos, donde estén. Así me pasó en Santos. Tomamos a muchos jugadores que están jugando en primera, que llegaban y tocaban la puerta sin tener visoría. Profe, me da una oportunidad. No tenemos nada que perder. Nada que, y ganamos mucho, y mucho que ganar. Y créeme que durante muchos años ganamos muchísimo. Y el club ganó muchísimo. El profe Andrés, conociéndolo desde el primer día, dijo, hay que ver a todos los jugadores que tengan talento. Y creo que amplió exactamente esta posibilidad. Y ahora en el fútbol tan globalizado que está, de hacernos más fuertes. No solo los mexicoamericanos. Tenemos jugadores que están jugando en Australia, en Suiza, en Uruguay, en diferentes países del mundo, pero que tienen la nacionalidad mexicana y quieren venir a México. O sea, lo mínimo que tenemos que hacer es verlos, darle la oportunidad y de ahí ya vamos platicando con ellos. Incluso argentinos, está el caso de Thiago Gijena, está Javi Vizcaizacud. Así es, a mí me tocó en el 16 a Mateo Correa.
Sí. Mexicano, uruguayo, argentino, pero quiere mucho a México. Platiqué con él, con la mamá, muy identificado, vivió muchos años aquí. Santi Muñoz, lo comentaste, un gran centro delantero, jugó un mundial para México, lo hizo muy bien, sigue en este proceso de crecimiento, de aprendizaje. ¿Por qué perdernos de esos jugadores? Digo, creo que al contrario, creo que la Constitución es muy clara, ¿no? Que dice cualquiera que tenga mexicano su pasaporte. por nacimiento, por naturalización. Así es. Y las grandes potencias lo tienen ahora. Tú ves ahora el último campeón del Euro, España, Yamal, de padres marroquíes. O sea, así es el fútbol. Nico, de procedencia Así ganesa. es, o sea, estamos globalizados y creo que reúnen los requisitos para seleccionarlos. Sí, pero en ocasiones se tiende a la exageración también, y es lo que he notado, sobre todo en redes sociales, de como este es mexicoamericano, hay que darle todas las oportunidades. Este es noruego, no nos lo vayan a robar, y hay que ponerlos al mismo nivel. No, pero bueno, ahí nosotros, como dicen, no nomás en las redes sociales, nosotros constantemente estamos escauteando en todo el mundo. Todo el mundo, ¿dónde hay un mexicano? Porque a lo mejor, como Correa, nació aquí, vivió 11 años y se fue a Uruguay hace 4 años. O sea, no sabemos la historia. Identificamos, los analizamos, vemos videos, le estamos dando seguimiento. Y cuando creemos el momento oportuno, a lo mejor unos más temprano, otros un poco más tiempo, los traemos, los evaluamos en el día a día y ya vemos si tiene el nivel para estar en la selección o no. Pero sí no es tanto, hay que tener mucho cuidado, exactamente, porque también ponen a todos, y no es así, el mejor buen jugador, pero no tiene el nivel para la selección mexicana. Pero es eso, hay que darles la oportunidad. Y tenerlos, primero nosotros es identificarlos. Sí. Y el que veamos que tenga la oportunidad, verlos. Ahora acabamos de ir a scoutear a Houston y a Los Ángeles. Jugadores, un proyecto muy interesante también del profe Andrés, de antes de que los agarren en la MLS. Jugadores totalmente amateurs y pues grandes satisfacciones, digo, la verdad, están ahí, se fueron por necesidades de sus papás, pero pues son mexicanos, les gusta el fútbol, quieren al país. Incluso en categorías inferiores ya se está haciendo mucho más, que hay un mexicoamericano que está en las inferiores del Galaxy y ya Chivas lo recluta, Santos lo reclutan, Atlético San Luis lo ha hecho muchísimo. Entonces me parece que este proyecto sí ha sido de selección mexicana, pero también comprendo que la Liga MX, los clubes, las categorías inferiores han hecho un esfuerzo también por ampliar este universo, porque obviamente facilita la selección de un jugador de doble nacionalidad el hecho de tenerlos en México. Pueden abrazar más la cultura, porque es un tema de identidad, es un tema de oportunidad. Pero ¿cómo iban a elegir a México si no tenían la oportunidad de representar a México? Es un beneficio colateral lo que tú estás comentando. Exactamente, que ya algunos clubes están viendo a estos jugadores que realmente compiten y que tienen una proyección muy buena, que ese club lo compro, me lo traigo joven. Claro. O sea, también se ahorran muchísimo dinero. Entonces, creo que está funcionando este proyecto bastante bien. Finalmente, ¿qué es lo que puede hacer el periodismo para juzgar de manera más justa a un entrenador? Porque te digo, se polariza mucho el discurso en los programas de televisión. Siempre el primer señalado es el entrenador. Es que le hace falta, y uno como periodista no se capacita, no tiene idea, no va a los entrenamientos, no va el plan de partido. Nosotros, como tal, en la televisión, y si uno sabe analizar, tiene acceso a dos cosas. El planteamiento, quizá, que es más de intuición, porque a lo mejor el entrenador planteó una cosa y le salió algo distinto. Y la segunda, que creo que sí es un poco más precisa, es la dirección de campo. ¿Qué es lo que hace un entrenador ante determinada situación de partido? ¿Cómo deberíamos juzgar a un entrenador y en qué apartados para que se haga de una manera más justa y no tan polemizadora, no tan amarillista, sensacionalista? Otra muy buena pregunta, digo. La verdad, digo, a uno como entrenador, respeto uno mucho siempre su profesión de periodismo. Yo creo que platicando con varios compañeros, nos gustaría primero, si van a hablar de fútbol,
que no, obviamente no van a ser entrenadores, pero que sí se capaciten un poco para poder dialogar más y nos sirve también a ustedes, a nosotros también, poder hablar más de fútbol, de estrategias, de cuestiones tácticas. Y la otra que también es importante, que vayan a ver los entrenamientos, que vayan y los vean trabajar. Entonces de ahí van a tener un criterio más amplio sobre nuestro trabajo. Te lo digo en personal, con algunos compañeros que hemos hablado, se habla de que no hay entrenadores mexicanos. ¿Cuándo han venido a vernos? ¿Cuándo han venido a vernos? Entonces sí decir, a ver, profe, vamos a empezar a platicar, yo vi esto, no me gustó, o me gustó, ¿por qué estás haciendo eso? ¿Cuál es tu modelo de juego? ¿Sobre qué idea vas? ¿Cuál es tu planteamiento? ¿Cuál es tu estrategia? Y entonces tener un criterio más amplio y poder ser más justo. Espero que ustedes hacen, porque ustedes escuchan mucha gente. Somos el internet. Exactamente, y es válido, pero yo creo que sí hace falta que nos conozcan más a los entrenadores, porque veo muchos que trabajamos muy bien y que constantemente nos estamos capacitando y que queremos al fútbol mexicano, y creo que aportamos de muchas maneras a que el fútbol mexicano se siga desarrollando. Sí, también puede pasar que uno haga un diagnóstico, pero ¿qué tan bien o mal se lo puede tomar un entrenador si evidentemente nosotros no nos hemos capacitado de la misma manera? Okay, yo puedo tomar un curso de MVP, de análisis táctico, incluso de análisis micro de jugadores, pero en una rueda de prensa, que es este medio donde nos juntamos todos, los periodistas, reporteros como ustedes, ¿cómo tomarías que alguien te diga, híjole, yo noté esto? Porque a mí me pasó que yo hice un diagnóstico de un partido con un entrenador y no siento que me lo haya tomado bien. También hay otros que son mucho más abiertos, obviamente, pero también cómo empezar a hacer que esta barrera se borre, porque pues efectivamente sí, ustedes necesitan más espacio, pero nosotros también. Yo creo que es la personalidad de cada entrenador, de cómo lo tomen. Yo, al contrario, ya que quieras platicar de fútbol, que podemos conversar, si una de prensa tú me preguntas de tácticas, de estrategias, te voy a contestar. Qué bueno que tengan sus preguntas, porque a veces son pocas esas preguntas. Entonces yo, al contrario, qué bueno que el periodista está preparando, está investigando o hace preguntas sobre el partido de estrategia. Qué bueno. Yo, al contrario, yo agradecido, porque creo que es la manera donde se pueden aclarar estas dudas que precisamente ustedes pudieran tener. Muy bien, Omar, pues te agradezco mucho tu tiempo. Muchas gracias a ustedes por su tiempo. Muchas gracias a la gente que nos escuchó, y esto es Box to Box. Muchas gracias.